Amigos de Inquietudes, en México y en todo el mundo se discute y se discutirá apasionadamente sobre la figura de Fidel Castro. La verdad es que no hay posibilidad de que nos pongamos de acuerdo ante ello, y la verdad es de que esto pues será una discusión histórica que en estos momentos no tiene tanta trascendencia. En cambio, lo que sí es realmente importante y nos debe preocupar es la actitud que puede tomar el presidente Trump una vez que asuma el poder ante Cuba y también ante otros países, porque se ve claramente una intención intervencionista. Por eso, los mexicanos debemos unirnos para valorar y defender lo que ha sido la tradicional política exterior mexicana, principalmente expresada en la doctrina Estrada, y que está establecida en nuestra Constitución en el artículo 89, fracción 10, que establece que en la conducción de nuestra política exterior se tienen que ajustarse los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Sabemos que Trump ganó, entre otras cosas, por los votos de Florida, y que esos votos de Florida los obtuvo gracias en mucho a los votos de los anticastristas excubanos, ahora ciudadanos norteamericanos con derecho a voto en ese país, que están en contra de ese acercamiento que ha iniciado el gobierno de Obama. Y por eso esa actitud claramente intervencionista que manifestó en sus primeras declaraciones ante la muerte de Fidel Castro. Y por eso debemos rechazarlo, no tanto el calificativo que hace Trump de Castro como dictador atroz, porque finalmente él ya no gobernaba en Cuba, sino sus exigencias al gobierno de hacer esfuerzos por mejorar, por darle beneficios, en el sentido de lo que él y sobre todo los que están en Miami, los excubanos, pretenden. Vamos, escuchamos opiniones verdaderamente terribles, en el sentido de que algunos de estos excubanos, ahora ciudadanos norteamericanos, que le piden al gobierno de Trump intervenir aún militarmente en la isla de Cuba. Fidel podrá ser cuestionado por muchas cosas, pero como lo calificó el periódico norteamericano New York Times, fue un revolucionario que no se doblegó ante los Estados Unidos. Y México, tal vez solo con la excepción del tristemente célebre Come si te vas de Fox, no se doblegó tampoco ante las presiones norteamericanas para que rompiéramos relaciones con Cuba. Por ello, creemos muy conveniente el que el presidente Peña Nieto haya ido a los funerales y sostenga que el futuro de Cuba tendrá que depender de los propios cubanos, que debe ser resultado de la autodeterminación cubana. Porque al estar en contra de que exista una intervención del gobierno de Trump en Cuba, pues también de esta manera diremos que no queremos una intervención de Trump en asuntos internos de México, como la sucesión en el año 2018. Por eso, México debe apoyar el que se continúe el acercamiento diplomático entre Estados Unidos y Cuba, iniciado por el presidente Obama, porque siguiendo la doctrina Estrada, debe existir relaciones diplomáticas sin importar las diferencias de países. Y no solo se debe evitar que el gobierno de Trump no cumpla y dé marcha atrás con lo que ya se está avanzando, sino realmente realizar lo que ha sido una petición internacional, incluso en organismos como la ONU, de que se termine el injusto, ilegal
y dañino, no para el gobierno, sino para el pueblo cubano, bloqueo comercial impuesto contra Cuba. El mismo Trump no lo debe de olvidar que durante el gobierno de Clinton, cuando solamente era empresario, criticó este bloqueo y amenazó con romperlo haciendo inversiones de su empresa en Cuba. Y sabe que el comercio entre Cuba y México, como entre México y Estados Unidos y Cuba, es benéfico para todos y que el bloqueo a Cuba pues daña al pueblo. Y no solo esto, no ha sido un factor que fomente la democracia, sino al contrario, ha sido un pretexto para que el gobierno limite las posibilidades de avance democrático del pueblo cubano. Al pueblo cubano, como a los toreros, hay que dejarlo solo, para que ellos construyan libremente su sistema democrático, su sistema de protección de derechos, particularmente de derechos humanos, lo que irremisiblemente tendrán que hacer si quieren superar el aislamiento que tanto los daña. Pero si los Estados Unidos tienen un sistema democrático imperfecto, en donde quien obtiene la mayoría de los votos populares pierde la elección, y en donde sistemáticamente se están violando los derechos humanos, particularmente de migrantes, y no aceptan la intervención de otros países en asuntos internos, si nosotros tenemos un sistema político lleno de imperfecciones, donde la erradicación de la corrupción, la impunidad y la violación de los derechos humanos, pues sinceramente se ve muy lejana. No por eso debemos permitir la intervención extranjera en asuntos que son propios y exclusivos de los mexicanos. Por ello, sí es cierto que son reales e incuestionables las deficiencias que tiene el actual sistema cubano, que no hay buena democracia, que se violan derechos humanos, que hay muy graves carencias, pero sabemos que Raúl Castro está comprometido a dejar el poder en el año 2018, el mismo año en que lo tiene que dejar Enrique Peña Nieto. Y debemos dejar que sin intervenciones, sin presiones extranjeras, los cubanos por sí mismos hagan los cambios que, insisto, inevitablemente tienen que hacer y lo deben hacer en forma pacífica para llegar a lo que realmente soñó José Martí, una verdadera Cuba libre. Muchas gracias.